El pasado 4 de julio, día de la juramentación de Mariano González como ministro del Interior en Palacio de Gobierno, a solo unos minutos del inicio de la ceremonia, habría tenido que firmar una carta de renuncia anticipada a ese mismo cargo, según revela una investigación. Según la información, a puertas de la ceremonia, un colaborador del presidente de la República se le acercó a González con un documento que resultó ser su carta de renuncia. Dicho colaborador se habría presentado a nombre del jefe de Estado para pedirle que la firme como una formalidad. La carta me la entrega uno de los asesores o secretarios del presidente o del Consejo de Ministros. Al vuelo pregunté y me dijeron, no, es una formalidad. Me pareció sumamente falto de delicadeza, pero lo hice porque ya estábamos embarcados, dijo Mariano González. Lo más extraño es que la carta de renuncia que firmó ese 4 de julio el ahora exministro del Interior no tenía fecha. Esta, según se aprecia en una imagen, se colocó de manera manual y se la situó el 19 de julio, día en el que el presidente Pedro Castillo anunció vía Twitter la salida de Mariano González del cargo. Estimado señor presidente, tengo el agrado de dirigirme a usted para presentar mi renuncia al cargo de ministro de Estado en la cartera del Interior, el cual asumí con resolución suprema número 181/2022 PCM de fecha 4 de julio de 2022. Agradezco la oportunidad y confianza que me ha brindado para formar parte del gabinete ministerial, el cual lo he asumido con el ímpetu, lealtad e integridad que esta responsabilidad amerita, señala dicha carta. Sin embargo, como se sabe, González se enteró de su salida del Ministerio del Interior por ese tuit, cuando todavía no había presentado su renuncia al cargo. No obstante, al día siguiente, 20 de julio, una resolución suprema en el diario oficial El Peruano daba por aceptada su renuncia como ministro del Interior. Vista la renuncia que, al cargo del ministro de Estado en el despacho del Interior, formula el señor Cosme Mariano González Fernández y, estando a lo acordado, se resuelve aceptar la renuncia que, al cargo de ministro de Estado en el despacho del Interior, formula el señor Cosme Mariano González Fernández, señala la resolución. Esta renuncia aceptada sería justamente aquella que firmó González, sin fecha, al momento de su juramentación y tomada a trámite sin su conocimiento. Se señala que, ante este hecho, los parlamentarios de Somos Perú, José Gerí Oré y Wilmar Helera García, solicitaron a la fiscal de la Nación, Liz Benavides, iniciar una investigación preliminar contra el presidente de la República por presunto delito contra la fe pública. A través de las noticias, redes sociales y en las diversas entrevistas televisivas, al ahora exministro del Interior, Mariano González, ha manifestado que no ha presentado carta de renuncia. Sin embargo, se puede apreciar la publicación en el diario oficial El Peruano, en la que señala literalmente aceptar la renuncia que al cargo de ministro de Estado, afirmación que se contradice con lo manifestado por el exministro del Interior. Se lee en el oficio presentado por los congresistas a la fiscal de la Nación. Por otro lado, el día 20 de julio, González ratificó ante la fiscal de la Nación su denuncia contra el presidente Pedro Castillo por presunta obstrucción a la justicia. Al respecto, el Ministerio Público anunció al siguiente día su decisión de abrir investigación preliminar contra el jefe de Estado por el presunto delito contra la Administración de Justicia, encubrimiento personal. Mariano González Fernández se pronunció luego de su salida sorpresiva de la cartera del Interior, tras permanecer 15 días en el cargo. Según el exministro,
Su retiro se debería a la conformación de un equipo especial de la policía encargada de capturar a los prófugos cercanos al presidente. En las declaraciones, González dijo que se enteró de su salida por redes sociales, poco después de conversar por teléfono con el presidente Pedro Castillo, quien le reclamó los cambios que venía haciendo en el sector. Minutos antes venía conversando con él por teléfono y sentí un tono incómodo y me dijo las decisiones que está tomando. No las ha consultado con nadie y eso no es así. Y le dije, bueno señor presidente, si tiene alguna duda conversemos. Voy ahora o previo al Consejo de Ministros y conversamos, relató González. Además, señaló que en todo este corto tiempo que permaneció en el cargo, no tuvo buenas respuestas a los cambios que deseaba hacer. A cada decisión que tomaba había molestia de todo el entorno presidencial. Pedro Castillo no merece estar un día más en el gobierno. Castillo dirige el gobierno, pero no toma decisiones. Se esconde detrás de la figura presidencial. Él está asustado, manifestó en una entrevista. También dijo que el presidente está tratando de obstruir a la justicia con su cambio. No tengo ninguna duda de que el señor Castillo está comprometido con actos de corrupción. En ese sentido, dijo que intentarán desarmar el equipo especial policial que tiene horas de haberse conformado. Había muy buena información y creo que este equipo hay que cuidar y proteger para que no haya represalias en contra de ellos de parte del gobierno. Hay que protegerlos para que hagan su trabajo. No sé qué diablos hace allí, no tiene ninguna capacidad, no dirige nada. Fueron las palabras que expresó sobre el premier Aníbal Torres, a quien consideró como una persona letal para el Estado. Critica a las Fuerzas Armadas, critica todo, de verdad es un pobre diablo. Estoy tratando de ser coherente, pero lo digo con todas sus letras, es un pobre diablo. Así fue como arremetió contra el premier Aníbal Torres. Por otro lado, destacó la labor de algunos ministros, como el canciller César Landa, la ministra de Energía y Minas, Alessandra Herrera, el ministro de Economía y Finanzas, Oscar Graham, y quizás la ministra de la Mujer, Diana Miloslavic. González reconoció su profesionalismo, diferente a los otros ministros de los que prefirió no pronunciarse. El exministro del Interior también ratificó el miércoles 20 de julio su denuncia contra el presidente Pedro Castillo por presunta obstrucción a la justicia ante la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Pocas horas después de su abrupta salida del Ejecutivo, González fue citado a declarar por Benavides. Cabe recalcar que la Fiscalía de la Nación ya investiga al presidente Pedro Castillo por presuntos actos de corrupción en las licitaciones de obras en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por el presunto plagio de su tesis de maestría en la Universidad César Vallejo y por el tráfico de influencias en el caso de presuntos ascensos irregulares de oficiales de la policía y las Fuerzas Armadas. González afirma que la decisión de Castillo demuestra que está comprometido con actos de corrupción por la aparente obstaculización a su labor mientras estuvo en el gobierno. Yo no tengo hoy ninguna duda del compromiso que el señor tiene con la corrupción y no tengo ninguna duda de que esta salida abrupta tiene que ver con obstruir la administración de la justicia, declaró en una entrevista. González insistió en que su salida tiene que ver exclusivamente con su reciente decisión de conformar un grupo especial de la Policía Nacional para apoyar a la labor de la fiscal anticorrupción, Marita Barreto, quien tiene a su cargo investigaciones contra altos funcionarios. ¿Quiénes conforman este equipo especial de la policía?
Este nuevo equipo que elaborará con la Fiscalía estará bajo la coordinación del coronel de la policía, Harvey Colchado, actual jefe de la División de Búsquedas de la Dijímin. Junto a él estarán los coroneles de la policía, Walter Lozano Pajuelo, jefe de la División de Inteligencia de la DIRANDRO, Franco Moreno Panta, actual jefe de la DIVIAC, y Luis Alberto Silva Collazos, jefe de la División de Búsquedas de la DIRIN. La salida del ministro González causó preocupación en el Congreso y por ello la Comisión Permanente ya citó al titular de Justicia, Félix Chero, a dar explicaciones. Mientras tanto, la Comisión de Fiscalización invitó al Premier Aníbal Torres y a Wildy Huerto, nuevo titular del Mininter. Ante todo este tema, el actual ministro del Interior declaró en conferencia de prensa que respaldará y fortalecerá al grupo especial de la PNP que apoya al equipo de la fiscal Marita Barreto en la búsqueda de los prófugos Juan Silva, Bruno Pacheco y el sobrino del mandatario, Fray Vázquez.